Capítulo 179. Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Claude Flare está caído, así que no puedo acceder a 69 Su. Por lo tanto, este podría ser el único capítulo. Para el equipo japonés, adaptarse al recorrido y a las condiciones de la pista del hipódromo de Epsom sí que les causó bastantes problemas al principio. Pero Kitahara y los demás entrenadores no eran novatos. Tras superar algunos obstáculos, lograron establecer planes de entrenamiento y competición adecuados para Oguri Cup y los demás a última hora de la mañana. Primero, todas las medidas británicas, como furlongs, yardas y millas, se convirtieron a la unidad más familiar de metros. Luego, con ligeros ajustes en la sección inicial, la sección intermedia y el tramo final, esta carrera de práctica podría considerarse una versión modificada de la Japan Cup o del Derby japonés. El tramo inicial era una pendiente suave de 400 metros de longitud. La sección central consistía en una subida continua desde los 400 metros hasta los 700 metros. Una curva en terreno elevado desde los 700 metros hasta los 900 metros y una curva en descenso desde los 900 metros hasta los 1300 metros. La recta final fue inusualmente especial. En Japón, los tramos finales suelen tener entre 200 y 400 metros. Sin embargo, debido a la estructura única del hipódromo de Epsom, el tramo final de esta carrera se extendió a lo largo de 1100 metros. Los últimos 30 metros también fueron únicos. Para facilitar los cálculos, en las carreras japonesas se utilizan números enteros. Tanto la Japan Cup como el Derby japonés tienen una longitud exacta de 2400 metros. Pero en Epsom, las distancias se calculaban estrictamente según los estándares británicos, por lo que el Derby aquí era 1,49 millas más largo. Para simplificar el entrenamiento, Kitahara decidió redondear la parte adicional y tratarla como un segmento separado de sprint cuesta arriba de 30 metros. Con este sistema, la aceleración en pendientes, el entrenamiento cuesta arriba, la entrada en curvas y los sprints en línea recta podrían llevarse a cabo utilizando métodos conocidos. Cuando por la tarde llegó por vía aérea el equipo de precisión, los datos confirmaron que su análisis anterior era correcto y comenzó oficialmente el entrenamiento para el Epsom Exchange Match. No es suficiente. No es suficiente. Tu poder aún no es suficiente. De pie a 700 metros de la línea de salida, gritando a las chicas a caballo que subían la pendiente de abajo, Kitahara gritó. Diferente tipo de suelo, diferente tipo de hierba, nada de eso importa. Una cuesta arriba sigue siendo una cuesta arriba. No te relajes. Hazlo ahora, sea como sea que entrenes normalmente en cuestas. No te desconcentres. Oguri Cup, el resto lo estáis haciendo bien, pero vuestra fuerza aún no es suficiente. Usad la misma fuerza que reserváis para el sprint final. Si no podéis tomar la delantera aquí, no tiene sentido hablar de lo que venga después. Empuja más fuerte, más fuerte, más fuerte. Estaban realizando el entrenamiento de ascenso de la sección media. Cuando se enfrenta a un recorrido y una pista desconocidos, el método más rápido para mejorar en poco tiempo es el entrenamiento centrado en segmentos. Es como prepararse para un examen inesperado, repasar todo sería imposible. Pero si sabes qué temas abarcará el examen y practicas repetidamente esos temas clave, tu puntuación final aumentará drásticamente. El tramo intermedio cuesta arriba era precisamente un segmento de gran valor. Si bien el tramo inicial también tenía una pendiente, era larga y suave, y en una carrera real apenas afectaba al rendimiento. Las salidas de carrera rara vez se realizan a máxima velocidad, la mayor parte de la energía se destina a disputar la posición. Mantener la concentración durante esa lucha permite reaccionar rápidamente a los movimientos de los oponentes. Sin embargo, la subida intermedia era corta y empinada, requería mucha más fuerza, lo que provocaba que la concentración se dispersara. Sin practicar varias rutas adecuadas de subida con antelación, los errores durante la carrera serían inevitables. Lo más importante es que a la pendiente ascendente le siguió inmediatamente una curva amplia de 600 metros, donde la lucha por las posiciones fue aún más encarnizada que al principio.
Aunque uno lograra seguir corriendo bien después, no conseguir una buena posición antes de entrar en la curva supondría un enorme desperdicio de energía posteriormente. Ante un punto de puntuación tan decisivo, Kitahara se mostró más estricto de lo habitual. No solo elevó los estándares de entrenamiento para Oguri Cup y los demás, sino que también exigió que quienes corrían junto a ellos aprendieran, Oguri Roman, Special Week y otros. Este entrenamiento no era exclusivo para los participantes del Epsom Exchange Match. Tras preguntarle sobre sus intenciones, también se añadieron al entrenamiento corredores más jóvenes de escuelas primarias como Special Week, Opera O, Nakayama Festa y Dream Journey. Para los niños, la intensidad del entrenamiento, naturalmente, no podía igualar la del grupo de Oguri Cup, así que, mientras el grupo de mayor edad ya había llegado a la cima, el grupo de Special Week solo había recorrido la mitad del camino. No te encorves. No metas pecho. Y deja de sacar el trasero. Después de que Oguri Cup y los demás lo rebasaron, Kitahara instintivamente presionó el cronómetro, pero en lugar de revisarlo, continuó gritándoles a los que aún se acercaban. Recuerda, nunca dobles la espalda al correr cuesta arriba. Y eso ejerce una presión innecesaria sobre tu columna vertebral. El pecho hacia afuera, barbilla en alto, caderas hacia adentro. Concéntrate y controla tu cuerpo, no mires a tu alrededor. Oguri Roman, Stay Gold, piensa en cómo corren tus senpais. Y mete las caderas. Y mete las caderas. No corras con el trasero hacia afuera. Sí, semana especial, te hablo a ti, deja de mirar a todas partes. ¿Y la ópera? No te rías, tu zancada es demasiado grande. Subir cuestas es diferente a correr en terreno llano, las zancadas largas y cortas no difieren mucho en eficiencia, pero las zancadas largas desperdician muchísima energía. Acortad vuestros pasos, los dos. Nakayama Festa, viaje de ensueño, ustedes dos también tienen problemas en los pies. No apoyes solo la parte delantera del pie, relaja los tobillos. No fuerces las articulaciones de los tobillos. Asegúrate de que los talones toquen el suelo en cada paso. Así es como se aprovecha toda la fuerza de los pies. Ahora mismo, la velocidad no es importante, lo que importa es la técnica. Si perfeccionas la técnica, la velocidad vendrá por añadidura. Si después empiezas a tener calambres, no digas que no te lo advertí. Aún sin haber participado en un entrenamiento a gran escala, las niñas de primaria no se quedaban atrás con respecto al grupo de Oguri Cup, lo que demuestra su excepcional talento. Pero el talento por sí solo no era suficiente. Cada uno tenía su propio estilo de entrenamiento hasta el momento. Special Week se formó con su madre. Opera O se formó de forma independiente. Nakayama Festa y Dream Journey probablemente se formaron con Stay Gold y Narita Bryan. Pero en cuanto a técnica y detalles, claramente les faltaba algo. Si las chicas mayores cometían esos errores, Kitahara las criticaba aún con mayor severidad. En comparación, seguía siendo muy amable con los niños. No está bien, parece que solo estáis acostumbrados a correr en terrenos llanos. Cuando los niños, jadeando, finalmente llegaron a la cima, Kitahara revisó el cronómetro y su tabla, negando con la cabeza. Seguir trabajando cuesta arriba es demasiado para ti ahora mismo. Cambiemos de plan. Se volvió hacia Miyamura Kyoko. Kyoko, puedes dejar de vigilar los instrumentos por ahora, ordenar los datos después no será problema. Después de que descansen, llévalos a la pendiente del otro lado para realizar trabajos básicos. Señaló con la mano e instruyó. Carrera repetida cuesta arriba, la mitad de la intensidad habitual de Oguri Cup, 30 segundos marchando en el sitio con postura erguida, 30 segundos corriendo cuesta arriba. Recuérdales constantemente que empujen las caderas cuesta arriba, punto. 5 repeticiones por serie, 5 series. Luego, ejercicios de step de alta frecuencia a 180 pasos por minuto, mismo formato, 5 repeticiones por serie, 5 series. Finalmente, ejercicios de contacto con el talón, de 60 segundos, 5 repeticiones por serie, 5 series. ¿Lo entiendes, Kyoko? Miyamura asintió de inmediato.
Había seguido al equipo el tiempo suficiente como para comprender a la perfección, incluso siendo especialista médica, los planes de entrenamiento estándar. Las tareas de apoyo, toallas, agua, etc., fueron realizadas por yeguas más jóvenes, como Gold Ship, Ustaway y Deep Impact. Aunque suelen ser traviesos, se comportaron sorprendentemente bien en la pista, sonriendo con energía en lugar de quejarse. Special Week observó cómo el grupo de Oguri Cup reanudaba el entrenamiento casi de inmediato y no pudo evitar murmurar. Vaya. No me había dado cuenta antes, pero el tío Kitahara es realmente muy estricto durante el entrenamiento. Tras beberse de un trago una bebida isotónica que le trajo orfebre, observó cómo los mayores reanudaban las carreras de cuestas casi sin mostrar signos de cansancio y suspiró. Y su resistencia es increíble. Solo hemos subido la cuesta 2 o 3 veces y ya me siento agotado, pero ellos apenas se cansan. En efecto, apenas se habían realizado unas pocas rondas del entrenamiento en la parte media de la pendiente y las niñas de primaria ya jadeaban, mientras que el grupo de Oguri Cup parecía perfectamente sereno. ¿Estricto? No, este nivel de intensidad es perfecto para un futuro rey destinado a brillar gloriosamente. Ja, 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 ja. Opera estalló en carcajadas. Un poco de cansancio no importa. Todavía no hemos alcanzado nuestro máximo potencial. Si damos todo lo que tenemos ahora, el futuro nos lo recompensará con creces. Siempre me preocupa no tener a alguien que me enseñe un entrenamiento de verdad. La rutina superficial de la escuela es insoportablemente aburrida. Prefiero entrenar por mi cuenta que hacer esos ejercicios tipo radio. Oye, Spes. La próxima vez faltemos juntos a clase. Apuesto a que el tío Kitahara entrena todos los días, podemos colarnos en la Academia Central Trasen y entrenar con ellos. ¿Qué? ¿Y saltarse la clase? No podemos hacer eso. Special Week se atragantó con su bebida del susto. Si nos pillan, tendremos que escribir disculpas, e incluso podrían expulsarnos. Si me expulsan, mamá estará destrozada y el tío Kitahara sin duda se sentirá decepcionado. Así que, simplemente, no te dejes atrapar, así de sencillo. Opera pasó un brazo por el hombro de Special Week con una sonrisa confiada. ¿No te parecen aburridas las clases en el colegio? ¿No te parece emocionante el entrenamiento del tío Kitahara? Tranquilo, tengo muchísima experiencia faltando a clase. El único problema real es no saber cómo volver después. Ese no es el único problema. Special Week se cubrió el rostro, sintiendo que tal vez había elegido mal a sus amigas. Sin embargo, sus palabras hicieron que los ojos de Dream Journey y Nakayama Festa brillaran de inmediato. Ah. Opera ¿eres buena faltando a clase? Dream Journey le acarició la barbilla, con los ojos brillantes de emoción. Intercambiemos técnicas alguna vez. Sé cómo volver después, pero el problema es que mi hermana mayor siempre me pilla. Si me pilla, me cuelga boca abajo y me da nalgadas. Es horrible. Nakayama Festa sintió con profunda compasión. Así que antes de saltarme el turno, siempre tiro 3 dados. Si los 3 sacan un 6, significa que definitivamente no me van a pillar. Pero mi hermana siempre me encuentra. No entiendo por qué. Los niños se habían familiarizado entre sí en los últimos días. Special Week se alejó instintivamente, cubriéndose la cara para mostrar no conozco a estas chicas raras. Opera se unió al gesto de acariciarse la barbilla y, de repente, se le iluminó la cara. Festa, se me ocurrió algo. ¿Los dados que estás usando son, de los que están rellenos de plomo? Nakayama Festa se quedó paralizada, y entonces tanto ella como Dream Journey jadearon, revelando una profunda comprensión. Eso es. Esa debe ser la razón por la que mi hermana mayor siempre me encuentra. Ustedes dos lo dicen como si fuera lo más normal del mundo. Finalmente, incapaz de contenerse, Miyamura Kyoko habló, entre divertida y exasperada. Faltar a clase está mal, ¿de acuerdo? Aunque las lecciones parezcan aburridas, eso no justifica escaparse. Y algunos conocimientos pueden no parecer útiles ahora, pero serán importantes más adelante.
Estás por delante de tu grupo de edad en cuanto al acceso al entrenamiento profesional para carreras y tu talento es excepcional, eso está bien. Pero si ignoras la educación básica, no necesariamente lograrás grandes resultados más adelante. A diferencia de las órdenes tajantes de Kitahara, el tono de Kyoko era suave. La semana especial asintió enérgicamente de inmediato. Es evidente que Opera y los demás no querían estar de acuerdo, pero la voz suave de Kyoko les hizo reprimir sus objeciones. Al ver sus pensamientos claramente reflejados en sus rostros, Kyoko decidió decirles algo más antes de llevarlos a practicar. Ella no era entrenadora, pero había aprendido mucho a través de la experiencia y podía ver lo talentosos que eran esos niños. Y precisamente porque eran personas con talento, no quería que pasaran por alto lo básico. Todos sabéis que los 5 miembros en país que actualmente están activos en Eisei no tienen todos el mismo rendimiento académico, ¿verdad? Refiriéndose al grupo de Oguri Cap que repetía tramos cuesta arriba en el recorrido, Kyoko dijo. Ardan y Super Creek tienen las mejores calificaciones. Ardan incluso es el representante de la clase. Ese nivel de excelencia académica les permite elegir las tácticas más ventajosas en la pista, especialmente a Ardan. Ganar no depende únicamente de uno mismo, sino de saber leer a los oponentes. Si no puedes usar todo tu potencial de forma efectiva, ¿cómo puedes hablar de victoria? Las calificaciones de Tamamo también son excelentes. Puede que no siempre esté entre las mejores como Ardan y Super Creek. Pero en los entrenamientos, su comprensión táctica es la más equilibrada. Eso le da más opciones tácticas. Mientras tanto, Inari y Oguri no obtienen buenos resultados académicos. Uno se pone nervioso cuando algo no funciona y el otro se duerme durante las clases de teoría complicadas. Pero nunca dicen que se rendirán. Después de clase y antes de los exámenes, piden ayuda activamente a Super Creek y a los demás. Invierten tanta energía en aprender como en entrenar. Permítanme darles un ejemplo de hace 2 días. Kyoko señaló a Oguri Kape y Nari-wan, que acababan de terminar otra carrera cuesta arriba y volvían trotando al punto de partida. Venir a Europa supone una gran barrera idiomática. Cuando estás compitiendo, los comentarios, la reacción del público y las declaraciones de los oponentes se convierten en información crucial para la carrera. Si puedes recopilar esa información, podrás ajustar con mayor precisión. Como ya dije, Ardan, Super Creek y Tamamo tienen buenas calificaciones y hablan inglés bastante bien. La conversación cotidiana no les supone ningún problema. Pero el inglés de Oguri e Inari es, bueno, bastante terrible. Pero no se rindieron. Cuando Kitahara dijo que el inglés era importante y que debían estudiarlo, los dos fueron inmediatamente a pedir prestados varios diccionarios de inglés al presidente Rudolph. Aunque aprender un idioma usando diccionarios es un poco extraño. Kyoko sonrió dulcemente al ver los rostros pensativos a su alrededor. Eso demuestra que no ignoran las cosas que parecen poco importantes. ¿Verdad? Su breve charla surtió efecto. Las chicas dejaron de hablar de faltar a clase y retomaron el entrenamiento con mucha más concentración. Con el paso del tiempo y la llegada del mediodía, ambos grupos finalizaron sus sesiones matutinas. Toda la mañana la habían dedicado al trabajo de media pendiente y habían recopilado una gran cantidad de datos. Tras un periodo de enfriamiento de 10 minutos, el grupo de Oguri Cap trotó suavemente mientras los entrenadores comenzaban inmediatamente a analizar las cifras. Los métodos de análisis de Eisei eran ahora mayoritariamente digitales, utilizaban diversos programas para calcular el rendimiento, monitorizar las condiciones y las respuestas de entrenamiento. La mayoría de las herramientas eran aplicaciones profesionales comunes, como MATLAB para matemáticas y estadística, o AirPack para aerodinámica. Otros fueron fabricados a medida por su técnico jefe específicamente para su uso en competición. Por ejemplo, programas de análisis vinculados a equipos de túnel de viento. El escritorio de la computadora de Kitahara incluso tenía iconos chibi para cada chica caballo que representaban modelos individuales. Al introducir los datos de entrenamiento y de carrera, podían generar informes muy precisos, el único inconveniente eran las interfaces rudimentarias y la falta de integración. Tras revisar los cálculos, todos los entrenadores fruncieron el ceño al mirar sus tabletas y ordenadores portátiles.
Los tiempos son claramente más bajos de lo habitual. Kitahara se frotó las sienes y exhaló. Estás viendo lo mismo, ¿verdad? El rendimiento ha disminuido aproximadamente un 2% en todos los ámbitos. Yusara respondió de inmediato. Si no tenemos en cuenta a sus competidores y los comparamos únicamente consigo mismos en Japón, eso significa que en una carrera de 2.400 metros terminarían un 0,9% más lentos. Con 150 segundos para un tiempo de carrera de 2:30, eso supone 1,35 segundos más lento, aproximadamente más de 8 largos. Y eso sin tener en cuenta a los rivales. Los recientes ganadores de la Japan Cup y del Derby han bajado todos de los 2:30. Entonces, si calculamos, no hay necesidad de apresurar esa conclusión todavía. Komiyama intervino. Todavía no tenemos la versión de Tony Bianca. Una comparación unilateral no tiene suficiente valor. En lugar de preocuparnos por el resultado hipotético, deberíamos centrarnos en cómo lograr que recuperen su rendimiento normal. Eso es exactamente a lo que me refería. Yusara murmuró con diversión. Komiyama continuó. Aunque el rendimiento general bajó, todos notamos algo, el declive de Oguri e Inari no fue tan grave. Así pues, nuestra suposición era correcta, la amplia experiencia en pistas de tierra ayuda a adaptarse al césped europeo. Y por alguna razón, los japoneses siguen enviando caballos sin adaptabilidad a la tierra a Ark y se sorprenden cuando fracasan. Y los que quedan en segundo o tercer lugar eran caballos más pequeños. Miren Deep Impact. Oguri e Inari corrían principalmente en pistas de tierra en hipódromos locales, lo que significa que podíamos tomarlos como referencia para desarrollar el entrenamiento de adaptación al césped para Tamamo Cross, Ardan y Creek. Oguri e Inari también necesitan mejorar, ya que la tierra batida no es lo mismo que el césped europeo, pero la disminución en sus tiempos demuestra que se están adaptando mejor. Originalmente queríamos modificar todo el plan de estudios, pero eso ya requiere tiempo. Añadir un trabajo de adaptación de pista por separado podría ser excesivo. Ella frunció aún más el ceño y miró hacia Kitahara. Hermano, ¿tienes algún método que abarque ambas cosas a la vez? Kitahara también se había percatado del problema. Para el equipo de Oguri Cup, adaptarse a la Epsom Exchange Race requirió algo más que aprender el trazado del recorrido, tuvieron que adaptarse a la superficie en sí. En Japón, la mayoría de los campos de golf utilizaban césped autóctono conocido como equino, comúnmente llamado césped silvestre. En cambio, los campos de golf europeos utilizaban césped importado, generalmente de Francia, denominado césped de ultramar. En el extranjero, el césped tiene raíces más profundas y crece más denso, lo que proporciona una sensación de aterrizaje más suave y requiere mayor resistencia y fuerza para ganar velocidad. Retenía el agua extraordinariamente bien, por lo que, con un drenaje uniforme, el césped importado se convertía fácilmente en un terreno pegajoso o incluso pesado. El terreno pegajoso y pesado aumentaba la succión en los cascos y exigía aún más resistencia y potencia. Por lo tanto, adaptarse al césped no era simplemente una cuestión de técnica, sino que implicaba mejorar la capacidad física bruta. Y eso no se podía solucionar rápidamente mediante los métodos habituales. Afortunadamente, Kitahara disponía de algunos métodos menos convencionales. Mediante el entrenamiento. Intentar solucionarlo únicamente mediante el entrenamiento, probablemente no funcione. La adaptabilidad es una de las cosas más difíciles de mejorar, porque es esencialmente un reflejo integral de diversas habilidades básicas. Tras negar con la cabeza para rechazar la idea de Komiyama, Kitahara sonrió rápidamente y añadió, sin embargo, hay algo que puede aliviar ligeramente los efectos de la hierba bermuda. Luz, explícalo tú. Diciendo esto, miró al flamante Glory que estaba cerca. Desde que dejó de ser una yegua de carreras dedicada a convertirse en una aprendiz técnica, la mayor parte de su tiempo la dedicaba a ajustar en silencio el equipo de Oguri Cup y los demás. Normalmente, ella no solía plantear sus propias ideas durante las reuniones de entrenadores, por lo general, se las comunicaba en privado a Kitahara. Pero cuando Kitahara lo mencionó esta vez, ella se quedó un poco sorprendida. Ah. ¿Te refieres a las suelas y herraduras de las que hablamos antes?
Por costumbre, respondió desde su área de especialización. ¿Suelas y herraduras? Komiyama y Yusara quedaron atónitos, mientras que Kitahara asintió, sí, es de lo que hablamos después de que sugirieras mejoras para el traje de la victoria. Ya habíamos planeado recopilar más datos antes de la expedición europea y también que ustedes crearan algunos prototipos. Ahora es un buen momento para poner a prueba su eficacia. Ah, ya veo. De acuerdo entonces. Bell No Light asintió, buscó brevemente en su portátil y rápidamente abrió varias imágenes en el software 3ds Max. Estas imágenes aparecían en la interfaz principal del programa, con el aspecto de simples capturas de pantalla de animaciones estáticas en 3D. Las capturas de pantalla mostraban claramente un par de zapatos y un par de herraduras. Tanto los zapatos como las herraduras estaban cubiertos de diversas líneas. En el lado izquierdo de la interfaz principal había pequeños paneles enmarcados llenos de letras y números aparentemente arbitrarios. Estas son zapatillas de competición que diseñé específicamente para los circuitos europeos para Oguri Cup y otros. Actualmente, solo se utilizan en carreras de nivel inferior a G1. No es que no quiera diseñar una versión para el traje de la victoria, sino que eso implicaría ciertas reglas de las tres diosas, punto. Si el diseño no sigue esas reglas, los zapatos y las cerraduras no tendrían ningún efecto beneficioso. Y representar las reglas mediante datos y tecnología es muy engorroso, así que necesito tiempo para averiguar cómo ajustar los diseños basándome en modelos anteriores. Tras explicar brevemente lo que aparecía en la pantalla, Izozumi giró los zapatos y las cerraduras de manera que las suelas quedaran hacia afuera. Una vez ampliadas, incluso sin comprender los detalles técnicos, Kitahara y otros pudieron ver claramente las densas ondulaciones en forma de púas en las suelas y las cerraduras. Señalando las púas, Light sonrió. Cuando diseñamos las zapatillas de competición específicamente para el traje Victory la última vez, el señor Kitahara me comentó que la expedición también podría requerir calzado especializado y me pidió que esbozara un plan de acción. Casualmente, una de mis compañeras de piso está especializada en condiciones del suelo. Tiene muestras y datos de todas las pistas de Japón en diversas condiciones. La consulté e incluso intentó simular rutas europeas con el código que le proporcioné. Juntos, diseñamos estos zapatos y herraduras específicos para la expedición. Todos sabemos que las pistas pesadas o embarradas son difíciles de recorrer, principalmente porque la humedad excesiva del suelo aumenta considerablemente la adherencia. En pocas palabras, la pegajosidad de la tierra seca proviene de la atracción molecular del propio suelo. Las partículas del suelo tienen una superficie irregular. Se podría decir que tienen diminutas, ventosas, invisibles, como los tentáculos de un calamar. Ella demostró la forma con un gesto de la mano. O como las ventosas que usamos para colgar cosas en las paredes. Cuando el agua penetra, las partículas del suelo se atraen entre sí con moléculas de agua interpuestas. La cohesión entre las partículas del suelo disminuye, las superficies de contacto con otros objetos aumentan y, por lo tanto, la adherencia se incrementa. Si eso fue difícil de entender, considere el ejemplo de la ventosa. Una ventosa con gancho se adhiere mejor al vidrio si hay un poco de agua. Kitahara y Yusara normalmente no prestaban mucha atención a esos detalles de la vida cotidiana, pero podían imaginar lo que Light quería decir. Komiyama, como chica que usa a menudo ganchos de succión, lo entendió enseguida. Así pues, si las suelas y las cerraduras tienen superficies irregulares, el barro no se adherirá fácilmente, al igual que ocurre con las ventosas. Con entusiasmo, señaló la pantalla del portátil de Glory, así que por eso las suelas y las cerraduras tienen tantas protuberancias parecidas a dientes, ¿verdad? Esa es la idea general, pero hay algunos detalles más específicos. Asintiendo y negando con la cabeza al mismo tiempo, Light parecía más seria de lo habitual al hablar de su campo de especialización. En primer lugar, estos dientes aparecen exagerados en la pantalla. En el producto real, los dientes de la parte inferior no serán visibles. Dado que las ventosas que se adhieren a las partículas del suelo también son invisibles, hacer que los dientes sean demasiado grandes no tiene sentido.
Además, la adherencia del suelo está influenciada no solo por la estructura física, sino también por factores químicos. Señaló las etiquetas que estaban junto a la pantalla principal. Los tipos de cationes intercambiables también afectan la pegajosidad. En resumen, una mayor cantidad de iones de potasio y calcio libres aumenta la pegajosidad, mientras que una mayor cantidad de iones de calcio y magnesio la reduce. Por lo tanto, todo el calzado, incluidas las suelas, los laterales, la parte superior y las cerraduras, debe utilizar materiales con propiedades estables. Las cerraduras deben ser de aleación y los zapatos deben ser de materiales compuestos. En ese momento, mostró un leve rubor. En teoría, los zapatos fabricados siguiendo esta idea pueden mejorar la adaptabilidad a la hierba bermuda y a los caminos embarrados. Ya he creado un prototipo con el presupuesto del equipo y los parámetros son correctos. La desventaja es que se requiere fabricación a medida para muchos materiales, y debido a la resistencia de Oguri Cap, incluso los zapatos más resistentes se desgastan rápidamente, por lo que el costo es elevado. Kitahara tenía un buen conocimiento del calzado específico para expediciones. Un artesano debe tener buenas herramientas, y lo mismo ocurre en las competiciones de caballos de carreras. Las ventajas técnicas, si no se aplican a tiempo, podrían perderse. En los Juegos Olímpicos de otro mundo, existía una tecnología llamada traje de tiburón. Como su nombre indica, imitaba la textura rugosa y única de la piel de tiburón para reducir significativamente la resistencia al agua y mejorar el rendimiento. La desventaja era similar a la del diseño de Glory, caro, $7,000 por traje y de un solo uso. Este tipo de tecnología de vanguardia mejoraba naturalmente los resultados, pero el Comité Olímpico la prohibió alegando una ventaja injusta. En las competiciones hípicas de este mundo, las normas sobre vestimenta y calzado no son tan estrictas. Principalmente, las carreras de Grupo 1 exigen el traje de la victoria adecuado, y la calidad y el peso del calzado tienen ciertos requisitos. Dado que no hay nada prohibido y el equipo cuenta con la tecnología necesaria, Kitahara no vio ningún problema. Siempre fue generoso a la hora de invertir en formación y competición. Para él, gastar dinero para mejorar los resultados nunca fue algo negativo. Que Light explicara esto también sirvió para responder a las preguntas de Yusuara y Komiyama. Tras su explicación, se mostraron aliviados y pidieron con entusiasmo más detalles. Otro objetivo era comprobar si el coste del calzado podía trasladarse a otro lugar. ¿Qué te parece, Kurokawa, Satomi? El entrenamiento de esta mañana abarca la mayoría de las rutinas habituales. Kitahara sonrió a los dos hombres que estaban fuera de la pista, el resto, pueden examinarlo con más detalle cuando regresen a Japón. Si creen que nuestro entrenamiento es bueno, ¿considerarían patrocinarnos? El viaje a Europa no tuvo mucha publicidad, pocos en Japón sabían que el grupo de Kitahara vendría a Europa. Incluso los estudiantes y entrenadores de la Academia Central probablemente asumieron que el equipo de Eien estaba realizando algún tipo de entrenamiento especial, sin conocer la verdad. Pero tales arreglos no podían pasar desapercibidos para los ojos informados. Masato Kurokawa y el hombre que estaba a su lado eran así. El hombre que estaba a su lado era Satomi Haruki, el hijo mayor de la familia Satomi. En esta línea temporal, el heredero era joven, apenas tenía poco más de 30 años. A diferencia del refinado Kurokawa, la apariencia y el temperamento de Haruki eran toscos, era alto y musculoso, con una complexión bien definida bajo su traje. Llegaron a Europa ayer, trayendo consigo el equipo de Eisei. Kitahara se enteró de los detalles después de verlos. Al enterarse de la llegada anticipada de Eisei, decidieron venir a hacer turismo. A través de sus contactos, se enteraron de que Central Trasen Academy tenía mercancías destinadas a Europa, así que se unieron a la iniciativa por el camino. Kitahara no se lo creía. Kurokawa le había comentado que este último quería desarrollar el mercado europeo. La presencia de Haruki, además de su conexión con el caballo de carreras Mitsuikari, probablemente compartía los motivos de Kurokawa, aunque no lo demostró de inmediato. ¿Patrocinio? Espera, solo soy un otaku aficionado a los videojuegos. El patrocinio es algo que tengo que hablar con mi padre.
Haruki alzó las manos con gesto exagerado, con una expresión franca y honesta. Kurokawa te dijo que quería que vieras a Diamond y a los demás hijos de Satomi. Tenía pensado invitarte formalmente después del derbi de Japón, pero viniste primero a Europa. Así que no me quedó más remedio que acompañarlos, jaja. Sonrió y cambió rápidamente de tema. Vi el entrenamiento de esta mañana, fue increíble. Si Diamond y Crown no fueran tan jóvenes, me gustaría traerlos para que lo vieran también. Cuando regrese a Japón, los llevaré a la Academia Central Trasen para que aprendan más. Kitahara, no te niegues, jaja. Kitahara comprendió que por el momento no estaban pensando en negocios. Aunque habían mostrado interés anteriormente, querían verlo con sus propios ojos. Kitahara no tenía prisa. Tras sonreír y responder no hay problema, se giró hacia Kurokawa Masato. Kurokawa, ustedes dos llegaron anoche y entrenaron esta mañana. No han visitado al director Liffard de la Academia Epsom, ¿verdad? Señaló en otra dirección de la vía. Quizás más tarde puedas hablar con la presidenta Rudolph y pedirle que te lleve a conocer al director Liffard. Para esta competición, Sirius Simboli también decidió participar y la Academia Epsom estuvo de acuerdo. Tras interactuar un tiempo con el equipo de Eisei, Sirius prefirió su entrenamiento habitual. Entrenaba sola por la mañana, con la ayuda de Rudolph. Eso no es necesario. Kurokawa negó con la cabeza. Una vez conocí al director Lupart junto a mi madre. Puedo llevar a Haruki. Después, iremos a Londres por negocios. Kitahara, concéntrate en entrenar. Mostró una expresión de expectación. Aunque solo se trata de una carrera de práctica, son los caballos de carreras de Japón compitiendo con los mejores del mundo. Se nota que el entrenamiento es corto y que la pista les resulta desconocida, los resultados podrían no ser excelentes. Pero se acercó y le dio una palmada firme en el hombro a Kitahara. Creo en ti. Siempre sorprendes a otros entrenadores, caballos de carreras y espectadores. Creo que harás lo mismo esta vez. Sin presión, estratega, de Japón, jefe Kitahara. Me estás presionando mucho. Kitahara bromeó, y luego se puso serio, no se preocupen. Nunca traté este partido como un entrenamiento. Desde el principio, me he estado preparando como si fuera la Copa de Japón celebrada en Epsom. Mientras Kitahara analizaba el entrenamiento, Oguri Cap y los demás no se quedaban de brazos cruzados. A una intensidad moderada, simulaban mentalmente las condiciones de la carrera, adaptándose gradualmente a los hábitos de competición, especialmente en pistas desconocidas. Además de simular la carrera en sí, compartieron impresiones después del entrenamiento. Las opiniones subjetivas podían diferir, pero cuando llegaban a un consenso, lo discutían con Kitahara, señalando a menudo aspectos a tener en cuenta. Una vez hecho esto, si no quedaban más tareas, Oguri Cap y los demás podían relajarse. Pero conscientes de las dificultades especiales de la Epsom Exchange Race, el ambiente relajado habitual desapareció y los caballos de carrera se dirigieron instintivamente a la pista. Oguri, no estás corriendo más. Con ganas de practicar más, Tamamo Cross dio unos pasos hacia la pista, dándose cuenta de que Craig, Ardan e Inari habían tenido la misma idea. Oguri Cap, normalmente tan entusiasta, se quedó quieta, metiendo la mano en el bolsillo. Bueno, aún quiero correr. Esta pista es extraña. Un par de vueltas lentas deberían ayudar. Pero sacó varios trozos pequeños de papel y se dirigió a Tamamo Cross, mientras saludaba con la mano a Craig y a los demás. Le pregunté a Inari cómo aprender inglés más rápido. Me dijo que memorizar palabras es lo que mejor funciona. Ayer le pedimos prestados algunos libros de inglés y un diccionario al presidente Rudolph. El diccionario parece estar equivocado, no tenía explicaciones en japonés. Así que quería copiar algunas palabras y preguntarte. Entregó los papeles, aquí tienen, no conozco a ninguno de ellos. Eres realmente muy diligente, Oguri. Tamamo Cross tomó los papeles instintivamente, asombrada. Ah, así que anoche te quedaste hasta tarde copiando palabras. Suena bien, hagámoslo juntos esta noche. Inari, pregunté emocionada.
Sí. Claro. Oguri Kappa sintió y luego preguntó con curiosidad a Tamamo Cross, oye, ¿qué significan estas palabras? O la primera. Tamamo Cross echó un vistazo al papel y dijo con indiferencia, oh, esto, olvídalo. ¿Qué? Oguri Cap se quedó paralizada, rascándose la cabeza avergonzada, ¿esto significa que no puedo aprender inglés? Pero, creo que aún puedo intentarlo. Tamamo, decir eso es un poco duro con Oguri. ¿Cómo puedes decirle que se rinda? Inari protestó, mi inglés tampoco es muy bueno. Copiar palabras también fue idea nuestra. Decirle que se rinda es como decirme que me rinda a mí. Creek y Ardan, que habían estado observando, ahora parecían sorprendidos, luego se dieron cuenta de lo que había sucedido y se rieron entre dientes. ¿De qué están hablando ustedes dos? Ah, ya entiendo. Tamamo Cross, al igual que los demás, se dio cuenta y se cubrió el rostro con exasperación, es esta palabra. La palabra misma. En serio, Oguri, ¿por qué copiar esto, abandonarlo? Esta palabra significa, rendirse. No les estamos diciendo que se rindan, simplemente significa rendirse. Ah, claro. Oguri Cap se rascó la cabeza con incomodidad, no entiendo inglés. Pensé que las palabras más largas eran más fuertes, así que empecé con palabras que empezaban con A. Bueno, en realidad, abandonar, es una de las palabras más largas que empiezan por A. Pero, al percatarse de la confusión, Craig, que dominaba el inglés, se echó a reír. Aprender inglés no se trata solo de memorizar palabras. Aprendí gradualmente a través de la gramática, el vocabulario y la lectura. Mis exámenes van bien, pero la conversación diaria no tanto. El inglés de Ardan es mejor, sobre todo al hablar. Si quieres mejorar, pregúntale. Al fin y al cabo, Kitahara, Komiyama-san y Yuswara-san dijeron que hay que reforzar el inglés siempre que sea posible. Sí. Por eso quería dedicar más tiempo a estudiar. Asintiendo con la cabeza, Oguri Cap miró expectante a Aldan, entonces, Ardan, ¿cómo deberíamos estudiar inglés de forma eficaz? Déjame pensar. Sonriendo, Aldan se pellizcó la barbilla e inclinó ligeramente la cabeza, pensativa por un momento. Ah, podemos hacerlo de esta manera. Sus ojos se iluminaron y levantó un dedo. Puedes practicar conversación en inglés directamente con Moonlight Lunacy. Directamente, pu. Y jajaja. Lo siento, lo siento. No me estoy burlando de nadie, es solo, pujajaja. Está bien, no tienes que hacerme caso, jajaja. Antes de que Oguri Cap pudiera responder, Tamamo Cross soltó una carcajada. Recordó el inglés torpe de Oguri Cap y, imaginando la elegante actitud de Moonlight Lunacy, se emocionó al pensar en lo que sucedería si se comunicaran en inglés. Ardan, Inari y Super Craig se quedaron momentáneamente atónitos, pero rápidamente imaginaron la misma escena y no pudieron evitar reprimir la risa. ¿De qué se ríen todos? La propia Oguri Cap no tenía ni idea de que era gracioso. Pejem, no es nada. Tras un instante, Ardan se calmó y retomó el tema anterior. En mi experiencia, la forma más rápida de dominar un idioma es usarlo realmente. Mi método para aprender inglés fue tener un tutor británico en casa y comunicarme directamente con él. McQueen y Ryan aprendieron de la misma manera, y su inglés también es bastante bueno. El lenguaje es una herramienta, al igual que nuestras técnicas para correr, no es imposible dominarlo. Especialmente para Oguri Cap, estudiar gramática o memorizar palabras puede no ser muy efectivo. Si empiezas a hablar directamente, podrías aprender rápidamente frases cotidianas. Inari puede hacer lo mismo. Si Oguri Cap practica con Moonlight Lunacy, Inari puede practicar con Tony Bianca. Aunque Tony Bianca es una chica italiana aficionada a los caballos, su inglés no está mal, así que practicar con ella no supone ningún problema. Oh. Bueno, entonces iré a preguntarle a Kitahara si no hay sesiones de entrenamiento esta tarde. Practicaré inglés con Moonlight. Probablemente deseoso de aprender inglés, Oguri Cap pronunció sorprendentemente bien el nombre de Moonlight Lunacy.
Olvidándose por completo de su plan de trotar 2 vueltas para familiarizarse con la pista, corrió inmediatamente hacia Kitahara. De igual modo, Inari se detuvo un momento, exclamó, yo también le preguntaré a Taro, y salió corriendo. Su energía e iniciativa son realmente impresionantes. Mientras vigilaba las espaldas de sus compañeros, Little Harbour suspiró y esbozó una sonrisa irónica. Oye, Ardan, ¿crees que? Se frotó las sienes con preocupación. ¿Con el nivel de inglés de Oguri Cape e Inari, incomodarán a Moonlight Lunacy y a Tony? No entienden las sutilezas, así que probablemente seguirán esforzándose por aprender. Los otros 2 podrían sentirse obligados a no negarse debido al intercambio académico. ¿Eso afectará su desempeño en la carrera por el intercambio? Al oír esto, Ardan pareció un poco preocupado. Tamamo Cross, sin embargo, sonrió sin preocupación. Jaja, no creo que tengamos que preocuparnos por eso. Se frotó la nariz, se estiró y dijo con seriedad, si fueran del tipo de personas cuyo rendimiento pudiera verse afectado por cosas tan insignificantes, entonces daría igual que Oguri e Inari estén allí o no. Pero obviamente, ellos no son así. Puede que se molesten, pero eso nunca afectará su rendimiento en la carrera. Al fin y al cabo, estas son las mejores amazonas de Inglaterra e Italia de esta generación. En lugar de preocuparnos de que puedan distraerse con cosas triviales, es mejor que demos algunas vueltas adicionales para que se adapten a la pista. Sinceramente, en esta carrera por el intercambio de divisas, no creo que tengamos muchas posibilidades de ganar. Pero ganemos o perdamos, tenemos que dejarles una impresión inolvidable. Así que planeo dar 2 vueltas más. ¿Y ustedes 2? Para tratarse de una carrera de intercambio, todos los miembros del equipo Eisei, tanto entrenadores como amazonas, se la tomaron muy en serio, preparándose como si fuera una competición real. Solo tuvieron una semana para prepararse, lo cual no fue mucho tiempo, pero su estrategia de puntuación dirigida inicialmente establecida ya había logrado resultados satisfactorios. El día de la carrera de Epsom, la competición oficial, al igual que el derby de Epsom, estaba programada para la tarde. A diferencia de un partido real, solo se disputaba esta carrera por la tarde. Aunque solo hay una carrera, esto es muy formal. En el salón de los competidores, contemplando a los miles de espectadores y chicas que trabajaban como jinetes en las gradas, Kitahara suspiró. Parece que Epsom se lo está tomando tan en serio como nosotros, quizás incluso demasiado en serio. Durante este periodo, por conveniencia en el entrenamiento, Kitahara no había tenido mucho contacto con Epsom aparte de Oguri Cape e Inari. Aún así, a través de Oguri e Inari, sabía que Tony Bianca, Moonlight Lunacy y los demás competidores estaban entrenando en serio, el ambiente era tan intenso como el de una preparación real. El día de la carrera, todos se dieron cuenta de que su valoración anterior había sido conservadora. Su preparación fue excepcional. El gobernador de Surrey, el presidente del Parlamento, varios ejecutivos y concejales fueron invitados. El presidente Riedfeld se esforzó muchísimo en esto. Rudolf también suspiró al mirar por la ventana. Y a juzgar por la lista de competidores anunciada, está claro que se trata de una carrera oficial. Los competidores de Yensei ya estaban decididos. Además de Oguri y sus amigas, que ya habían sido confirmadas, añadieron a Sirius Simboli. Epsom solo contaba con la participación inicialmente confirmada de Tony Bianca y Moonlight Lunacy, el resto fueron invitados por el presidente Liffard. Debido a que las invitaciones tardaron en llegar, la lista no se anunció hasta justo antes de la carrera. Una vez anunciada la competición, todos comprendieron lo extrema que sería. Conociendo el contexto histórico, Kitahara entendió que sería incluso más intensa de lo que sus compañeros imaginaban. Como referencia, las jinetes de la misma edad que Tamamo Cross e Inari destacaron en carreras de alta velocidad y dominaron el derby de Epsom, el Tenno Soi y el Stilleger Stacks. Jupiter Island y Le Glorieux, dejando a un lado sus otros resultados, fueron los campeones de la Copa de Japón de los 2 años anteriores. Saumarez, más joven que el grupo de Oguri y aún sin haber alcanzado la madurez completa, era el oponente asignado por la Academia Epsom para Oguri Roman y Stay Gold. Vale, puede que esté mal, no conseguí averiguar a quién se referían.
Así que puse Saumarez. Kitahara sabía, por experiencia propia, que tras su traslado a Francia, Saumarez ganaría una serie de carreras, incluido el Arco del Triunfo. Sí, es una carrera totalmente formal. Ya sean oponentes del mismo nivel que Sirius o del mismo nivel que Oguri y los demás, incluso los competidores más jóvenes han sido tomados en cuenta. Su mirada se apartó gradualmente de la ventana. Respiró hondo y su tono se tornó de estricta preparación. A estas alturas, no tiene sentido seguir hablando. En cualquier caso, nos estamos preparando como si fuera una carrera oficial. Repasemos las estrategias y tácticas para correr. Capítulo 180 Uma Musume, cómo convertirse en una entrenadora legendaria. Las tácticas y estrategias de carrera utilizadas por el equipo Eisei durante las competiciones siempre habían sido uno de los mayores misterios del mundo de las carreras de caballos japonesas. Incluso en las pocas ocasiones en que aceptaron entrevistas públicas, su entrenador principal, Kitahara, enfatizó repetidamente, esas son simplemente tácticas y estilos de carrera estándar, que a lo sumo se ajustan a las características de las chicas que montan a caballo. Sin embargo, muchos entrenadores y amantes de los caballos seguían creyendo firmemente que Eisei debía tener algún tipo de método secreto de comunicación o acceso a información especial. De lo contrario, simplemente no había forma de explicar por qué las chicas a caballo de Eternal siempre ofrecían actuaciones que superaban las expectativas de los espectadores y los fans. Debido a esto, el público le otorgó a Kitahara el título de genio estratégico. Rodolfo y Sirio también sentían curiosidad por este supuesto secreto. Las dos chicas relacionadas con los caballos habían empezado a ayudar a Eisei antes del derbi japonés, pero siempre que se trataba de los preparativos específicos de la carrera, evitaban tácitamente el tema. Al fin y al cabo, las estrategias de carrera afectaban directamente a la victoria y la derrota, especialmente los cambios de última hora basados en las condiciones del día de la carrera. La interferencia de personas ajenas a la competición, incluso sin hacer nada, sería un comportamiento sospechoso. Pero en la carrera Epsom Exchange de hoy, Sirius era un competidor, mientras que Rudolf actuaba como entrenador temporal, y por lo tanto tenía la responsabilidad y la obligación de participar en la charla previa a la carrera. Sin embargo, aunque ambos permanecieron sentados en silencio, ninguno de los dos pronunció palabra. Simplemente observaron a Kitahara, quien dirigía la reunión. Primero, les hablaré del oponente que acabamos de confirmar. Sin percatarse de la atención de Rudolf y Sirius, Kitahara comenzó a planificar su carrera utilizando su método habitual. Normalmente, utilizaba una mesa de arena para simular la carrera, pero la Academia Epsom prefería los mapas de pista plana. Afortunadamente, Bell No Light, además de ajustar su equipo, poseía excelentes habilidades técnicas. Durante un entrenamiento realizado unos días antes, había medido todos los datos del recorrido de Epsom y construido una sencilla versión en miniatura con arcilla y arena fina. Las piezas que representaban a las chicas a caballo habrían sido difíciles de crear, por lo que en su lugar utilizaron pequeñas banderas con sus nombres. De pie junto a la mesa de arena, Kitahara cogió una bandera con la etiqueta punto de referencia y la colocó en la posición inicial más adelantada. Reference Point resultó herido durante el Prix de l'Arc de Triomphe del año pasado y se retiró posteriormente. No sé qué planes tienen ella o su entrenador, si tiene intención de volver a competir, pero lo que sí es seguro es que su lesión debe estar completamente curada, de lo contrario no estaría aquí. Como amazona que se retiró hace menos de un año, aunque haya sufrido lesiones en el pasado, no la subestimen. Para decirlo claramente, incluso si su fuerza disminuyó debido a la lesión, en mi opinión, sigue siendo tu rival más fuerte en esta carrera. Más fuerte incluso que Tony Bianca y Moonlight Lunacy. Su mirada recorrió a Oguri Cap y a los demás. Al ver la mezcla de sorpresa y seriedad en sus rostros, Kitahara habló con gravedad. Su participación fue totalmente inesperada para mí. Por suerte, la conozco bastante bien. Caballo británico del año pasado, vencedor en el Future Stacks, el Derby de Epsom, el King George B y el St. Leger. Puntuación de carrera, 139 puntos. Un auténtico portento. Están hablando de punto de referencia. Y,
Lo que es más importante, originalmente fue una de las jinetes de media distancia más destacadas en la historia de la URA. Casualmente, esta carrera es de media distancia. Tras recalcar de nuevo, Kitahara seguía sintiéndose incómodo. Hizo una pausa y luego añadió presión deliberadamente. ¿Y recuerdas lo que te comenté cuando bajamos del avión hace una semana? Mitch Reeve, con una calificación de 141. Reference Point es su hermana menor. Hay una gran diferencia de edad entre ellas, pero su fuerza es claramente heredada. Kitahara se sentía incómodo por dentro, porque en la historia real, Mitch Reeve y Reference Point eran padre e hijo. Pero en este mundo paralelo, su relación había cambiado drásticamente. Por lo tanto, en todos los sentidos, ella es la adversaria a la que debes prestar mayor atención. Toda mi estrategia de campaña girará en torno a ella. Señalando la posición inicial, continuó. Su amenaza no reside solo en su fuerza en las carreras de media distancia, sino también en su estilo de carrera más habilidoso. Ella se especializa en liderar la carrera, pero es un tipo de liderazgo que va mucho más allá de tu imaginación, escape de precisión. Cogió una tableta y reprodujo un video de la carrera que había conseguido encontrar tras enterarse de que ella participaría. Esta es su actuación en el Derby de Epsom. Demuestra a la perfección su precisión al correr. Kitahara, sosteniendo la tableta para que todos la vieran, señaló a una chica con un caballo que era claramente visible. El Derby de Epsom fue una prueba de Grupo 1, y los participantes lucieron sus trajes de victoria. El de Reference Point era de un amarillo brillante, fácil de reconocer. Ese traje amarillo brillante es Reference Point. Cuando comenzó la carrera, Kitahara siguió sus movimientos con el dedo y habló rápidamente. Mira, en el tramo inicial cuesta arriba, por el lado interior, ella toma la delantera inmediatamente. Pero fíjense bien. Tras tomar la delantera, no acelera más. Mantiene una distancia de entre medio cuerpo y un cuerpo completo por delante. Sigue atento, la cuesta arriba. El desnivel de Epsom supera los 30 metros. Entrenaste allí esta semana, sabes lo exigente que es. Sin embargo, incluso en este tramo difícil, la distancia con el segundo clasificado se mantuvo estable en torno a los 2 metros. Curva cuesta abajo, recta cuesta abajo, todavía unos 2 metros. Recto de 1100 metros de largo, todavía 2 metros. Última subida empinada de unos 30 metros, la distancia aumenta ligeramente hasta aproximadamente 2¼ longitudes, unos 3 metros. Eso significa que incluso después de 2423 metros, aunque fatigada, aún podía mantener el control. ¿Lo entiendes? Tiene un control racial aterrador. Cuando terminó el video, la sala quedó en silencio. Aparte de Rudolph y Sirius, que estaban más familiarizados con la chica de las carreras de caballos del oeste, Oguri Cap y los demás intercambiaron miradas de asombro y ceños fruncidos. Habían experimentado personalmente lo implacable que era el curso de Epsom. Incluso en los hipódromos japoneses, mantener una distancia de ventaja constante durante 2400 metros era prácticamente imposible. Ninguno de los caballos de Eternal podía lograrlo. Así que, aparte de Tony y Moonlight, hay otro monstruo. Tras un instante, Oguri Cap tembló ligeramente y habló con asombro. Nunca imaginé que existiera un estilo de carrera que dominara a los oponentes de principio a fin de esta manera. Kitahara, ¿cómo se supone que vamos a lidiar con una chica caballo como esta? Sea cual sea tu decisión, daré todo lo que tengo. En lugar de desanimarse, el fuerte oponente encendió su espíritu de lucha. Oguri Cap, Tamamo Cross, y Nariwan, todos demostraron una determinación ardiente. Precisamente por eso, Kitahara presentó a Reference Point ahora, no solo por su fuerza, sino porque necesitaba su espíritu de lucha para una táctica especial. El plan es sencillo, Oguri, vosotros 5 perseguiréis el punto de referencia por fases. Kitahara colocó banderas adicionales en la mesa de arena. No podemos confiar en que su debilitamiento se deba a una lesión. Debemos asumir que está en plena forma. Así que casi con toda seguridad optará por su táctica de escape más eficaz.
Viste su escape de precisión, se mantuvo exactamente a 2 metros del segundo lugar. Eso significa que o tiene una mente extremadamente lúcida o un instinto aterrador. Afortunadamente, Ardan y Super Creek, vuestro talento en este sentido no es muy inferior. Colocó sus banderas detrás del punto de referencia. Puede que no logres igualar su técnica de escape, pero puedes adaptarte a su ritmo. A diferencia de las carreras anteriores, ambos lideraréis desde el principio. Los ojos de Aldan parpadearon. ¿Eso significa que la estrategia cambiará más adelante? Exactamente. Ya lo dije antes, las clasificaciones de estilo de carrera son solo etiquetas. Lo único que importa es ganar. Él explicó. Al principio, la velocidad aún no es alta. No hay problema en gastar un poco de energía para alcanzarla. Ardan, tienes un gran dominio de la resistencia. Creek, tu aguante es fuerte, no sufrirás. Una vez cerca, tus habilidades pueden surtir efecto. Ardan puede analizar cualquier condición de carrera y detectar cambios de ritmo de inmediato. Creek tiene un instinto agudo y no se dejará desviar del ritmo. Si Reference Point está agotando su energía para controlar el ritmo, como la táctica que a veces usa Creek, entonces ignórala y corre tu propia carrera. De esa forma, conservas energía para el tramo final. La clave está en mantenerse competitivo hasta el final. Esta conversación no giraba en torno a ganar, después de una semana de entrenamiento, eso ya estaba claro. Un terreno desconocido, rivales fuertes y desventaja en cuanto a adaptabilidad, sería poco realista esperar la victoria. Sobre todo ahora que Reference Point, Jupiter Island y Le Glorieux, los campeones de la Japan Cup, se unían a la competición. Su objetivo es, pues, llevar a sus oponentes al límite de su poder y ganar experiencia. Era una mentalidad de desvalidos, muy alejada de su habitual ambiente tranquilo. Tanto Ardan como Super Creek asintieron con determinación. Pero la variable más importante es la locura a la luz de la luna. Kitahara colocó la bandera con la inscripción Locura a la luz de la luna. Su estilo de carrera es inestable y a menudo implica estrategias arriesgadas. En una ocasión intentó una fuga extrema contra el poderoso trío del tríptico, punto. Con punto de referencia presente, normalmente no elegiría escapar, ya que estaría en desventaja. Pero si ella y su entrenador deciden arriesgarse, no puedo predecir su estilo de carrera. Eso la convierte en la mayor incógnita. Ardan y Super Creek intercambiaron una mirada. Si no estamos seguros, pero creo que al señor Kitahara probablemente no le importará, ¿verdad? Super Creek abrió ligeramente la boca, pensando en voz alta. Antes, cuando nos preparábamos para enfrentarnos a Tony y Moonlight, vimos muchas de sus carreras. Aunque esta última ya ha intentado tácticas de escape a toda velocidad, su nivel no parece tan fuerte como el de punto de referencia Senpai. Así es. Y por eso hay un nuevo plan para ella. Confirmando la suposición de Super Creek, Kitahara sonrió. Simplemente ignórala. ¿Ignorarla? Kitahara, ¿es eso realmente apropiado? La objeción repentina provino de Rudolf Simboli, quien había estado observando la discusión en silencio. Parecía bastante atónita. Admito que la entrada repentina de una potencia como Reference Point en la contienda nos obliga a replantear muchos planes previos. Pero si ignoramos por completo Moonlight Lunacy, no es eso. Tras pronunciar solo la mitad de la frase, notó las miradas ligeramente extrañas que le dirigían Kitahara, los entrenadores de Eisei y las chicas de los caballos. No pudo evitar toser levemente. ¿Qué? ¿Hay algún problema? En realidad no hay problema. Tu sugerencia tiene sentido. Kitahara no estaba acostumbrado a que lo interrumpieran mientras planeaba, y después de pensarlo un momento, reanudó su tarea. Lo que quise decir es que, si Moonlight Lunacy cambia de táctica de carrera, significa que tanto ella como su entrenador tienen personalidades inestables. ¿Inestable? Inicialmente solo observaba, pero ahora que ella había hablado, Rudolf decidió preguntar, entiendo la idea, pero ¿qué impacto tiene eso en la carrera? Impacto. Permítanme decirlo de esta manera.
Si nosotros nos enfrentamos a su decisión, ella y su equipo también se enfrentarán a ella. Tras reflexionar, Kitahara explicó, si Moonlight Lunacy decide emprender una estrategia de escape, tendrá que enfrentarse a Reference Point, que se especializa en huidas. Sin la inteligencia táctica de Ardan y Craig ni su resistencia superior para compensar, escapar no es una buena opción para ella. Del mismo modo, su rival Tony Bianca, y nuestros Oguri Cap, Tamamo Cross e Inari One, son todos excelentes perseguidores de ritmo y rematadores en la recta final. Su patada final no es de primera categoría, por lo que no tiene mucha ventaja en ninguna de esas estrategias. En cuanto a cerrar desde atrás, Kitahara se encogió de hombros. No hay datos completos, pero según las carreras anteriores y el criterio de Kyoko, Moonlight Lunacy no es adecuado para el cierre de En. Al oír mencionar a Kyoko Miyamura, Rudolph la miró inconscientemente. Kyoko parpadeó brevemente, luego sonrió y explicó. El presidente Rudolph también debería entender que, si se analizan fotograma a fotograma las grabaciones de carreras anteriores y se calculan los datos correspondientes, se puede determinar la velocidad máxima de cada amazona. De forma similar, se puede calcular aproximadamente la capacidad de ráfaga y algunas métricas relacionadas con el cuerpo. Según nuestro análisis previo, la aceleración de triple onda de Moonlight Lunacy en la etapa final de las pistas europeas no es increíblemente fuerte. Quizás el césped europeo, más blando, afectó a la velocidad máxima. Pero en la Copa de Japón del año pasado, sus estadísticas tampoco fueron tan impresionantes. Teniendo en cuenta múltiples factores, tenemos motivos para creer que Moonlight Lunacy no es adecuada para su cierre definitivo. A menos que ella y su equipo decidan arriesgarse. Ya veo. Basándome en mi experiencia, lo entiendo. Pero. Rudolph, quedándose a media frase, se sumió en profundos pensamientos. Ahora, más o menos comprendía cómo el equipo Eisei había logrado resultados tan asombrosos en carreras anteriores. Dicho sin rodeos, este equipo se formó casi en su totalidad a partir de datos. La mayoría de los entrenadores y las chicas relacionadas con los caballos en Japón, e incluso en todo el mundo, siguen dependiendo en gran medida de la experiencia en entrenamiento y carreras. Pero el equipo que la precedió había utilizado el análisis de datos desde todos los ángulos para reconstruir el mundo de las chicas en las carreras de caballos en una dimensión diferente, más allá del entrenamiento y la competición. El enfoque tradicional sin duda produce resultados magníficos en las carreras, y el impresionante desempeño del pasado se logró de esa manera. Pero este último enfoque presenta claramente más ventajas. Rudolph admitió en su interior, incluso con toda su experiencia, su juicio sobre Reference Point, Moonlight Lunacy y Oguri Cap aún contenía especulaciones. Sin embargo, el equipo de Eisei, incluso describiendo las cosas como suposiciones, llegó a conclusiones que otros equipos prácticamente podían tratar como hechos. Parece que el Eisei que vi antes ni siquiera era su forma completa. Para comprender realmente a este equipo, tendré que profundizar mucho más. Lo que ella desconocía era que el propio Kitahara seguía insatisfecho con el sistema actual. Para él, este nivel de digitalización era solo el comienzo en comparación con su otro mundo. Para digitalizar verdaderamente el entrenamiento y las carreras de chicas a caballo, incluso su actual entorno de pruebas necesitaba una renovación completa, transformándolo en un entorno de simulación de datos. En un entorno de simulación de este tipo, con solo introducir los datos de Oguri Cap y sus oponentes se podrían simular decenas de millones de carreras para determinar las tácticas óptimas. La realidad impediría una ejecución del 100%, pero dicha simulación aún así apuntaba en la dirección correcta. Y con una dirección clara, puedes trabajar para conseguirlo, sin ella, el esfuerzo se desperdicia. Más importante aún, otros entrenadores necesitarían chicas de caballos excepcionales que se esforzaran carrera tras carrera para obtener información equivalente. Eisei solo necesitaba datos derivados del entrenamiento, así como la tecnología y los recursos para procesarlos. Si fuera posible, en respuesta a las especulaciones populares sobre el secreto de Eisei, la respuesta de Kitahara solo podría ser: los tiempos han cambiado.
Mientras Rudolf reflexionaba sobre la diferencia entre entrenamiento y competición, Kitahara entraba en la fase final de la planificación. Dado que estamos en Tony Bianca Yoguri Cup, Tamamo Cross, Inari One, tu situación es similar a la de Ardan. Al ver a los tres, Kitahara ordenó. Se están adaptando en función del punto de referencia. Han entrenado juntos el tiempo suficiente para sentir esos cambios. Una vez que lo sientes, eso es suficiente. Tu tarea es elegir el acelerón tardío. Conserva energía en la primera mitad, corre con normalidad. En la segunda mitad, especialmente en el tramo final. Kitahara vaciló brevemente, luego los miró directamente y dijo en tono serio. Mantente cerca de Tony Bianca, no te quedes a más de 2 cuerpos de distancia. Al oír esto, tanto Rudolf como Sirius parecieron sorprendidos, pero el equipo de Everlasting asintió como si fuera algo normal. Mantente cerca, ¿eh? Igual que antes. Oguri flexionó el brazo con seguridad. No te preocupes. Si las cosas se ponen físicas como ya hemos dicho, no perderé contra Tony. Tamamo e Inari también, son realmente fuertes. Sinceramente, si hablamos de fuerza bruta, puede que no pierdan contra Sirius. Un momento, la estrategia de carrera está bien, pero ¿por qué de repente hablar de fuerza? Oigan, ustedes dos, hoy estamos compitiendo, no quiero pelear. Sirius, que también había estado observando, agitó las manos nerviosamente. Tamamo Cross e Inari One simplemente pusieron los ojos en blanco antes de volver a pensar. Pero el plan de Kitahara tiene sentido. Las normas de las carreras europeas difieren de las japonesas. En Japón, el contacto físico casi siempre resulta en una falta. Pero aquí, las colisiones son totalmente normales. Cuando llegué a Europa, no pude adaptarme. Entre risas, le dio una palmadita en el hombro a Kitahara. Qué bien, incluso lo habías pensado. Creí que no se lo habías contado a Oguri y a los demás. ¿Entonces quieres que se queden con Tony Bianca para una batalla física? ¿Cómo podría ser? Es parte de la táctica. Sacudiendo la cabeza con impotencia, Kitahara continuó. En Europa, el contacto físico no está prohibido. Eso supone una desventaja para las chicas japonesas que montan a caballo. Tony Bianca mide 178 centímetros de altura, claramente no le teme al contacto físico. Reference Point, Moonlight Lunacy, Jupiter Island y Le Glorieaux no son tan altos, pero ya están totalmente acostumbrados a los choques de cuerpos. En comparación, Oguri tiene 167 puntos, Creek 168 y Ardan 162, están bien. Tamamo e Inari. Vale, viejo, deja de hablar ya. Antes de que terminara, Tamamo Cross prácticamente se lanzó hacia arriba, con los brazos cruzados a la defensiva y el rostro lleno de fastidio, e Inari One la imitó a la perfección. Así pues, nuestro plan anterior se mantiene. Conserva energías y mantente cerca de Tony Bianca, especialmente en la recta final y en la subida final, ¿de acuerdo? Tamamo, claramente intentando zanjar el tema de la estatura, juntó las manos con fuerza. Si no hay nada más, eso es todo. Lo conseguimos. Y sea cual sea el más fuerte de Europa, el campeón de Italia o el ganador de la Copa de Japón, que vengan. Si nos subestiman solo porque somos bajos, se arrepentirán. Con la confianza de Tamamo, el ambiente se animó de nuevo, y pocos se percataron de que el plan de Kitahara era mucho más sencillo de lo habitual. Normalmente, mientras Kitahara lideraba la estrategia, Komiyama y Tora aportaban sugerencias. Pero esta carrera por el intercambio tenía demasiadas incógnitas, y esos dos carecían de experiencia en el extranjero, lo que les dejaba con pocas ideas más allá de lo básico. Así que siguieron a Kitahara al pie de la letra. Tras las breves instrucciones, Kitahara concluyó con la siguiente habilidad. No cabe duda de que los 5 habéis dominado vuestros respectivos campos. Y Reference Point y Tony Bianca sin duda también. Eso significa que, en este terreno ventajoso para ellos, los rivales más fuertes aún mantienen una ventaja significativa. Así que manéjenlo con normalidad. No se preocupen por cuando explotan. Juzguen ustedes mismos el momento oportuno.
Si la recta final es la mejor opción, dalo todo. Si estás en la curva, no debes quedarte atrás. De lo contrario, nunca podrás alcanzarlos. Todos ustedes han experimentado carreras a nivel de dominio. Su criterio en cuanto a la sincronización es correcto. Sus instrucciones para Oguri Roman y Stay Gold fueron aún más sencillas. Simplemente corran. Solo estaban allí para adaptarse, cualquier expectativa adicional sería excesiva. Con solo terminar la carrera les bastaba. Estos dos chicos de la división juvenil estaban allí únicamente para adaptarse al entorno, pedirles algo más sería demasiado exigente. Debido a estos arreglos mucho más sencillos posteriores, los arreglos anteriores parecían menos perceptibles en comparación. Sin embargo, hubo una persona que se dio cuenta, Rudolf, quien había estado intentando aprovechar este evento de intercambio para obtener más información sobre el equipo Eisei. Ella claramente sentía que las instrucciones de Kitahara para Mejiro Ardan y Super Creek contenían muchos más detalles. Si bien el desmantelamiento estratégico no alcanzó el nivel visto en el Satsuki-so o en el derbi japonés, prepararse hasta ese punto en un país extranjero ya era impresionante. En cambio, el plan para Oguri Cap y los demás se limitaba a mantenerse muy cerca de Tony Bianca, lo cual resultaba un tanto extraño. Rudolf Simbol se mostró recelosa, pero no preguntó de inmediato. Tras organizar el plan de carrera de Sirius Simbol según las responsabilidades asignadas, una vez discutidos todos los detalles y después de que los miembros del equipo de entrenamiento salieran de la sala de preparación, detuvo específicamente a Kitahara de camino a la zona de observación. Si no me equivoco, el plan para Oguri Cap y los demás consiste principalmente en garantizar una base mínima, ¿verdad? Sin pasar directamente al interrogatorio, Rudolf sentó primero las bases. Aunque la resistencia y las tácticas no se vean afectadas por el punto de referencia, en la carrera real, eso solo garantizaría terminar la carrera, no ganarla. Comprendo la situación, en tan solo una semana, Eisei logró un entrenamiento básico de adaptación y una preparación específica. Eso ya supera a la gran mayoría de los entrenadores y amazonas japoneses. Lo que no entiendo es por qué la estrategia para Oguri Cap, Tamamo Cross e Inariwan es tan simple. Debes tener algo más en mente, ¿verdad, Kitahara? Kitahara estaba un poco sorprendido. Realmente tenía otros planes, pero no se parecían a nada que hubiera intentado desde que se convirtió en entrenador, y no encajaban con su filosofía habitual. Además, el plan era un tanto místico, imposible de explicar con claridad, incluso decirlo en voz alta podría volverlo ineficaz. Por todas estas razones, lo mantuvo oculto intencionadamente, con la intención de utilizarlo para contrarrestar las condiciones desfavorables del partido y, al mismo tiempo, comprobar si esta idea podía integrarse en el sistema de Everlasting. Sencillamente, no esperaba que Rudolf Simbol se diera cuenta de la verdad. Como era de esperar del emperador. Acertaste. Desde que lo descubrió, Kitahara ya no tenía intención de ocultarlo. Él asintió y admitió. No solo tienes razón sobre el enfoque de línea base mínima, sino que también has adivinado correctamente lo que he estado ocultando. Esta carrera nos coloca en demasiadas desventajas. En una semana, lo único que pude hacer fue ayudar a Oguri Cap y a los demás a empezar a adaptarse a Epsom, y con la ayuda del prototipo de zapatillas de competición para expediciones de Light, apenas logré reducir la dificultad de adaptación a la superficie. Pero eso no basta para ganar. En cuanto a los planes que ya conoces, son solo una parte. Tú y Sirius no lo sabíais porque entrenasteis por separado. Durante los tramos de subida a mitad de carrera y curva de bajada, les dije que usaran sus estrategias de sprint final, cambio de carril a alta velocidad, zancada relámpago, adelantamiento por el carril exterior. Lo que sea que tuvieran a mano, cualquier cosa para evitar quedarse atrás. Porque esas son las secciones clave del recorrido de Epsom. Si se separan del grupo principal ahí, olvídense de ganar, perderán estrepitosamente. Al oír esto, Rudolf Simbol asintió para sus adentros. Todo seguía dentro de lo previsto. Ante el partido actual, si Oguri Cap y los demás no lo daban todo, la cuestión no era si podían ganar, sino si podían perder con dignidad.
Si pudieran desplegar todo su potencial en la fase clave de la carrera, podrían obligar a sus oponentes a responder con toda su fuerza. Con esos datos, y combinándolos con el estilo de entrenamiento de Eisei, la próxima vez que se enfrentaran a oponentes similares, la carrera no sería en vano. Pero Rudolf sentía que eso no era suficiente. Basándose en su conocimiento de las carreras anteriores de Eisei y en sus interacciones de los últimos días, su instinto le decía que Kitahara definitivamente no lo había dicho todo todavía. Y, en efecto, era cierto. Y aparte de estos planes convencionales, la última parte es poco convencional. En ese momento, el tono de Kitahara se tornó incierto y sus siguientes palabras sonaron como una pregunta. Presidente Rudolf, ¿recuerda lo que me dijo una vez sobre el aura de liderazgo? El símbolo de Rudolf se congeló. Lo recuerdo, pero, ¿qué tiene eso que ver con las carreras?, preguntó frunciendo ligeramente el ceño. Tengo una suposición, esa aura tiene un efecto único en las razas. Tras un momento de silencio, Kitahara miró a Rudolf Simbol y le explicó. No se trata solo de aura de liderazgo. También incluye cualidades similares, llamémoslas temperamento o espíritu. Creo que algunas de vosotras, chicas aficionadas a los caballos, tenéis ciertas personalidades o temperamentos. Personalidades con una competitividad extremadamente fuerte, incluso absurda. No es evidente en la vida cotidiana, pero durante las carreras, esta característica te permite desatar un poder mucho mayor. Seguro que lo ha notado, presidente Rudolf. En todas sus campañas, jamás permite que un oponente se mantenga por delante de usted. Con esa mentalidad, tu sprint en la cuarta curva es mucho más explosivo que el de la mayoría de las demás chicas que montan a caballo. Y una vez que lo superas, tu potencia explosiva se estabiliza claramente. En mi opinión, a eso me refiero con influencia del temperamento, punto. Kitahara tenía previsto seguir explicando, pero Rudolf Simbol ya lo había entendido. Ya veo. ¿Entonces crees que Oguri Cap y los demás tienen un temperamento similar? ¿O tal vez algo relacionado con habilidades de dominio? Con expresión pensativa, continuó rápidamente. Decirles que se mantengan cerca de Tony Bianca no es presionarla. Al contrario, lo que quieres es que Tony Bianca los presione a ellos. Bajo esa presión, independientemente del resultado, la proximidad los impulsará a desatar un poder mucho mayor. Y ese poder es la presión que tú quieres ejercer sobre Tony Bianca, obligándola a darlo todo. Si funciona así, entonces sí. Habló con entusiasmo durante un rato, luego hizo una pausa repentina y la incertidumbre aumentó en ella. Pero, nunca habías mencionado esto antes. Y anteriormente, efectos similares solo aparecían en batallas de dominio, como conmigo. En las carreras a las que hizo referencia Kitahara, las oleadas únicas se desencadenaban dentro de los rangos de dominio, razón por la cual ella lo había asumido. ¿No estás seguro de si este acuerdo funcionará, por eso no se lo dijiste a Oguri y a los demás? Porque si lo dijeras directamente, podrían esperar el efecto, y entonces, incluso si se dieran las condiciones, el efecto fracasaría por falta de enfoque. Tras una breve vacilación, Kitahara asintió. Cuando lo dices así, realmente es similar a un dominio. Tienes razón, no tengo confianza. Aunque expresó incertidumbre en voz alta, su mente se llenó de tres razas de la historia. Tamamo Cross en la Japan Cup, Oguri Cup e Inariwan en el Mainichi Okan, y el combate de despedida de Oguri Cup. A diferencia de la personalidad apacible de Mejiro Aldano Super Creek, Tamamo Cross y los demás poseían un espíritu de lucha extremadamente agresivo. Si fueran caballos, serían del tipo que se ensarzaría en una pelea en cuanto se sintieran provocados. Y a juzgar por el comportamiento de Tamamo Cross e Inariwan incluso en este mundo, las peleas a puñetazos por motivos de temperamento no eran en absoluto imposibles. Y esas tres carreras fueron los ejemplos perfectos. En la Japan Cup de Tamamo Cross, el jinete de Payan realizó una extensa investigación previa a la carrera y llegó a la siguiente conclusión. Esta yegua tiene un espíritu combativo extremadamente exagerado. No hay que dejar que se acerque lo suficiente como para que lo desate.
Así que se arriesgó a sufrir penalizaciones realizando bloqueos diagonales únicamente para evitar provocar su voluntad de luchar. Del mismo modo, Oguri Cape y Nariwan estuvieron a punto de empatar en el Mainichi Okan, y en la carrera de retiro de Oguri, su feroz duelo con Mejiro Raiyan también demostró ese espíritu de lucha absurdamente intenso. Kitahara lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero siempre había pensado que usar el espíritu de lucha para activar la fuerza era demasiado supersticioso, imposible de entrenar e incompatible con la ideología de Eisei, basada en datos. ¿Cómo podría cuantificarse el espíritu de lucha? Pero ante la situación actual, ya se habían elaborado todos los planes realistas. A pesar de todo, sus posibilidades de ganar eran mínimas. Así pues, deseando que Oguri Cap y los demás rindieran al máximo, decidió recurrir a una táctica supersticiosa, sin que ello afectara al plan principal. En cualquier caso, las carreras europeas permitían el contacto físico, por lo que dejar que se mantuvieran cerca de Tony y Bianca no parecía una orden extraña. Con este pensamiento, y con la misma expresión de incertidumbre que ahora lucía Rudolf Simbol, Kitahara siguió a Komiyama y a los demás hasta el pabellón de observación del hipódromo de Epsom. En comparación con los circuitos japoneses, el trazado de Epsom era mucho más natural, construido sobre una pequeña colina inclinada de apenas unas decenas de metros de altura. La zona de espectadores modernizada se ubicaba en la ladera sur, con gradas con capacidad para 130.000 personas y un edificio de observación de 5 o 6 plantas de altura, con amplias zonas de aparcamiento a ambos lados. Aparte del tramo recto frente a las gradas, el segmento de salida en pendiente que hay enfrente y el césped a ambos lados entre ellos, todo lo demás era pradera natural intacta. Normalmente, las chicas de la Academia Epsom que practicaban equitación entrenaban libremente en esa pradera, pero esta semana estaba reservada exclusivamente para Oguri Cap y las demás. Ahora, los espectadores llenaban tanto las gradas como el césped, tal vez no cientos de miles, pero sin duda decenas de miles. Muchos ni siquiera eligieron asientos, aparcaron sus coches a lo largo de los bordes exteriores de la pista, se agruparon alrededor de las barandillas e incluso se subieron a los techos de los coches para mirar. Sin ninguna promoción importante y con tan solo una semana de antelación, la afluencia de público ya resultaba abrumadora. Kitahara no fue a la misma zona de observación que Komiyama y los demás, sino que siguió a Rudolf hasta la cabina de transmisión central. Para esta carrera, él y Rudolf serían los comentaristas invitados, mientras que el presidente de la Academia de Epsom, Liffard, haría las veces de locutor principal. Gracias a ambos por dedicar su tiempo a ser comentaristas invitados hoy. Al ver entrar a Kitahara y Rudolf, Liffard señaló los micrófonos con una sonrisa. Si yo fuera el único comentarista, no parecería lo suficientemente grandioso. No. Esta carrera de intercambio por sí sola ya era lo suficientemente grandiosa. Con el mismo pensamiento, Kitahara y Rudolf tomaron asiento y, sin más preámbulos, Liffard cogió el micrófono con entusiasmo. Damas y caballeros amantes de las chicas que montan a caballo y de las carreras de caballos, bienvenidos. La primera, Copa de Intercambio Tokyo Epsom Trasen, está a punto de comenzar. Demos la bienvenida a las amazonas japonesas que vienen de lejos. Y que nuestras propias amazonas se preparen para entrar en la pista. Fin de capítulo. Sachi, me encanta cortar los capítulos en partes importantes.